acompaña el doctor Iván Lladó, cardiólogo del Hospital San Pablo. Buenos días, doctor Lladó. Buenos días, Vivian, y buenos días a todo el público televidente. Bueno, y hoy, Domingo de Ramos, vamos a estar hablando de un tema muy especial. Es la pasión de Cristo desde el punto de vista médico. Y para ello, para intercambiar un poquito y enseñarle a las personas cuando vayan a rezar el rosario y los misterios dolorosos, tengan una buena meditación, vamos a dejarnos llevar por los misterios del rosario. Correcto. Bueno, vamos con los dolorosos. Y el primer misterio, Jesucristo ora en el huerto del Getsemaní, que allí es donde Jesús suda sangre, suda como gruesas gotas de sangre. Doctor Lladó, ¿cómo se explica eso en la medicina, que alguien sude sangre? Fíjate, ese misterio, ¿verdad? Como bien tú señalaste, cuando Jesús está ahí, ¿verdad? Que dice, Padre, si quieres aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahí entró en una agonía profunda y dice la palabra que nuestro Señor sudó sangre. Ese fenómeno médicamente se conoce como hemihidrosis o hematidrosis. Lo que sucede es que los capilares en las glándulas sudoríparas se rompen y a través del sudor comienza entonces sangre a salir por los poros de la piel. Eso también se ha demostrado en condiciones clínicas y médicas, donde en un caso de alta tensión una persona que ha sufrido algo, un familiar que muera, o una tensión alguien que quería mucho, o pasando por un problema del trabajo serio, y está en mucha tensión, se ha encontrado que hay personas que aún han tenido ese fenómeno de sudar sangre en ese momento bien extremo de tensión, de preocupación y de dolor emocional más bien y mental. Y en ese momento, por eso es que se cree que ahí pues, donde Jesús estaba ahí con ese sudor de sangre, Él estaba ahí pues pensando en todos nosotros, todo lo que iba a ocurrir, y estaba entregando ahí su vida y haciendo la voluntad de Papá Dios. O sea que este sudor de sangre no es un símbolo del que escribe los evangelios, sino que en realidad hay personas que en un momento de una tensión extrema llegan a literalmente sudar sangre. Eso es correcto. Bueno, pues vamos con el segundo misterio doloroso, los azotes que recibió el Hijo de Dios atado a una columna. Aquí es cuando Pilato se lavó las manos y dijo, yo soy inocente de la sangre de este hombre. Le respondieron, caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y Pilato entrega a Jesucristo para que reciba los azotes. Háblenos un poquito sobre ese proceso de flagelación de nuestro Señor Jesucristo. Pues fíjate, Vivian, en ese tiempo se sabía que la ley judía, que no se podían dar más de 40 azotes a una persona que era sometida a la flagelación. Claro, en la ley romana se podían dar más azotes. Cuando ya Jesús está en esa parte donde es enviado a la flagelación, el flagelo era una especie de látigo que era de cuero y tenía en sus puntas como un metal y tenía también un pedacito de hueso al final. Quiere decir que ese látigo flagellum, en latín, era flagelo, había un centurión que separaba a cada lado de donde se ataba la persona a un pedazo de madera. En este caso, pues había un centurión en el lado izquierdo y en el lado derecho, y cada uno iba dando con ese flagelo en la espalda, en las piernas, en el torso del Señor Jesús. ¡Qué crueldad! Y entonces, como ustedes vieron la película La Pasión de Cristo, que se vio bastante severo ese proceso, quiere decir que ese flagelo, eso daba en la piel, al dar en la piel, con la bolita que había al final de metal, el hueso que había arrancaba la piel, la carne, y se producía un dolor profuso. De hecho, ya ahí con ese dolor, con esos flagelos, yo creo que con 3 o 4 latigazos que le den a cualquiera de nosotros cae al piso. Cualquier persona de estos grandes luchadores que ustedes ven por ahí, que cojan 2 o 3 latigazos de eso, la persona cae definitivamente. Es decir, que la flagelación, la víctima sangraba, era un dolor profundo y mucha gente inclusive hasta moría en la flagelación. Y no obstante, nuestro Señor Jesucristo sobrevivió a esto y pasamos entonces con ese tercer misterio, que Él con todos esos azotes es cuando recibe la corona de espinas. Y se empiezan a burlar de Él, salve Rey de los judíos, le escupían la cara, que esa corona fue para burlarse como rey, pero esta corona es la corona tradicional que ponen pequeñita, era una corona
¿Cómo es ese proceso de la coronación de Jesús con la corona de espinas? Fíjate, Vivian, se cree que, según estudios antropológicos y científicos que se han hecho, que es probable, no es con certeza totalmente, que la corona fuera como si fuera un gorro, como los gorros que se pone uno para jugar béisbol, etcétera. Un gorro, sombrero. un sombrero, que cada espina de esa corona medía aproximadamente 2 pulgadas. Quiere decir que cuando eso entraba en el cuero cabelludo, eso, pues el cuero cabelludo es bien vascular, la persona sangra profusamente. Inclusive, si vamos a los evangelios, dice que le dieron en la cabeza sobre la espina, y quiere decir que la corona de espina, quiere decir que esa corona de espina se enterraba cada vez más profundamente, lo que producía dolor, sangramiento, ¿verdad? Y todo esto contribuía a que Jesús en ese momento, después de esos latigazos, esa corona, ya estuviera perdiendo sangre, venía en ayuna de haber pasado de Caifás, a Anás, a Herodes, a Pilato, ya no había comido nada, deshidratado, sangrando, posiblemente la presión comienza a bajar, el dolor, que muchas personas del dolor pierden el conocimiento, y es entonces con ese proceso que comenzamos, entonces sigue el Vía Crucis. Wow, y antes de pasar al cuarto misterio doloroso, que sería cuando Jesucristo toma la cruz, vamos a una pausa, pero no se mueva nadie, que regresamos con más de esta edición especial de Edición Directa.